este video vamos a validar el modelo de población de pingüinos que hemos estado trabajando en videos anteriores. La validación se hace para establecer confianza con el modelo. ¿Qué pasa? Que muchos de los errores frecuentes que alcanzo a escuchar es que cuando ya no les aparece ningún signo de pregunta, ningún numeral y ningún error aparente en PowerSim, ya entonces muchos piensan que ya el modelo está validado, o sea que ya se pueden tomar decisiones en base a ese modelo, y no es así. No porque aparezca sin errores en PowerSim quiere decir que la estructura está bien, eso es falso. Entonces vamos a ver algunas de las pruebas de validación que se hacen para tener más confianza con el modelo. ¿Qué es lo que se valida? Se valida tanto la estructura como el comportamiento, pero primero debe evaluarse la estructura y luego el comportamiento, porque no tiene sentido evaluar, digamos, el comportamiento, en este caso de la población, sin yo siquiera saber si las ecuaciones están bien, si hay consistencia dimensional o no. Entonces primero siempre se evalúa la estructura y luego el comportamiento. Que el comportamiento se hace con análisis de series de tiempos y todo este tipo de cosas que hemos visto en otros cursos y que no se ve en dinámica de sistemas. Solamente vamos a tratar la validación enfocada, orientada hacia la estructura. Entonces, en este video les voy a mostrar cómo se hace la prueba de condiciones extremas y la de sensibilidad de esas dos. No significa que solamente existan esas dos, hay muchas otras, pero para que el video no se haga muy largo solamente voy a explicar esas dos. En la descripción del video les voy a dejar otra forma de hacer el análisis de sensibilidad desde PowerSim, no de la manera que se los voy a explicar acá, sino de otra manera. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar nuestra variable de respuesta, que en este caso es el nivel población, para ver cómo se comporta nuestro escenario base. Recordemos, igual les voy a dejar el link en la descripción de qué trataba este modelo, que es un nivel de población, tiene 3 flujos de salida, que es muerte natural, una catástrofe y muerte por parásitos. Y entra la eclosión, o sea, como los nacimientos. Esta catástrofe tenía una particularidad y era que iba a pasar en 5 años. O sea, es una catástrofe que los científicos dijeron que iba a pasar en 5 años y que no iba a volver a pasar nunca más. Entonces, el horizonte de tiempo que elegí fue desde el 2019 hasta el 2099. ¿Por qué tan largo? Porque digamos que mi objetivo era ver qué pasaba a largo plazo con la población, o sea, si lograba sobrevivir o no a estos 3 flujos de salida. Entonces miren lo que pasó algo muy interesante. Este decrecimiento se debe a la catástrofe que sucedió en 5 años y la catástrofe no logró exterminar todos los pingüinos que habían. Entonces, como quedaron pingüinos, entonces ellos se encargaron de estabilizar nuevamente la población y lograron estabilizarse. Es decir, miren que después de la catástrofe lo que pasó fue una búsqueda de metas, se estabilizó la población. Entonces digamos que por eso también elegí un horizonte de tiempo tan largo. Si nos paramos en la tabla, en la columna de catástrofe, y vamos a donde pasaron los 5 años, o sea, luego que pasan los 5 años pasa la catástrofe. Lo que pasa es que la catástrofe está modelada en pingüinos al día. Entonces, esto lo que me está diciendo es que en el 2024 muere 1,11 pingüinos al día, porque recordemos que en el enunciado decía que se matan 400 pingüinos en la catástrofe, y esto me lo está modelando al día. Entonces me está matando 1,11 al día
por un año. Entonces ahí están los 400 pingüinos. Como no logra matarlos a todos, pero casi, fíjense que estaba oscilando los valores de 100 algo, o sea, 130, 140. Y luego de la catástrofe bajó a 31 pingüinos. Es decir, casi los mata, pero esos 31 pingüinos lograron estabilizar nuevamente la población. O sea, después esos 31 se empezaron a reproducir y estabilizaron la población. Entonces, aparentemente todo está bien. El modelo, la población solita se va a recuperar de la catástrofe y se va a estabilizar. Aparentemente el modelo está perfecto. Pero entonces vamos a hacer la primera prueba, que es la prueba de condiciones extremas. ¿En qué consiste? Vamos a coger cualquier parámetro, digamos la fracción de eclosión, que es como la fracción, la tasa de nacimientos, por decirlo así, que me dice cuál es el porcentaje de pingüinos que van a nacer al año. En este caso es el 20%, están haciendo el 20% de pingüinos al año. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de condiciones extremas? En cambiar ese valor a un valor extremo. Como estamos hablando de números decimales, de una fracción, de una tasa, los valores pueden ir de 0 a 1, siendo 0 el mínimo y 1 el máximo. Entonces, digamos que si yo voy a hacer condiciones extremas, yo puedo poner, digamos, 0 o puedo poner 0.9, 1. Es decir, no se puede pasar de 1 ni bajar de 0. ¿Por qué digo esto? Porque este es un error muy frecuente y es que condiciones extremas, entonces vamos a poner en fracción de eclosión 1000 porque es un valor así bien grande. No, en este caso no se puede poner 1000 ni ningún valor entero así. O sea, tiene que oscilar entre 0 y 1 porque es una tasa. Pero si se la vamos a hacer, por ejemplo, al área, el área son 10 acres, ahí sí, yo puedo decir que sean 1000 acres, ahí sí, ahí no tiene sentido decir 0. Ahí no. O sea, tenemos que contextualizar entender qué es la constante a la que le vamos a hacer la prueba, o sea, de qué trata, entender el modelo, porque si no, no va a tener sentido. Entonces, a la fracción de eclosión, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 0. ¿Por qué 0 es una condición extrema? Porque voy a decir que me van a hacer 0 pingüinos al año. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pensar antes de correr el modelo para ver qué pasa. Pensar qué es lo que debería pasar en la vida real. En la vida real, si no me nace ningún pingüino al año, lo que debe pasar es que estos 800 pingüinos, que eran el valor inicial del nivel, se mueran en algún momento, sea por muerte natural o lleguen a la catástrofe o se mueran por parásitos, pero en algún momento se tienen que morir y la población se tiene que extinguir porque ya no van a nacer pingüinos. Estoy diciendo que voy a volver esta fracción de eclosión 0. Entonces, vamos a ver si pasa eso. Pasa algo terrible y es que me da valores negativos y eso simplemente en la vida real es imposible. O sea, yo no puedo tener menos 1500 pingüinos. O sea, no estoy diciendo que siempre que les dé valores negativos en un nivel está mal. En este caso está mal porque estamos hablando de pingüinos, pero si estuviéramos hablando de dinero, de pronto los valores negativos significarían una deuda. Entonces ahí también es una cosa de entender el modelo, de contextualizar, porque en este caso es terrible, o sea, es ilógico este resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo en este momento no pasa la prueba de condiciones extremas, porque me está dando un resultado. Primero, valores negativos es un resultado ilógico. O sea, se supone que lo que tenía que pasar era que sí, la población decayera, porque no están naciendo pingüinos, o sea, mientras se me mueren estos 800 decayera, y luego se quedara en 0. Pero eso no fue lo que pasó, sino que empezó a decaer hacia valores negativos. Entonces ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Empezar a arreglar las ecuaciones del modelo para que esto no suceda. Entonces, para que el video no se haga largo, les voy a explicar cómo lo hice.
en esta copia que tengo del modelo. Para esto se utilizan unas funciones que son las que normalmente se utilizan, pero no de la manera que yo se los voy a mostrar, es la manera que ustedes lo tienen que hacer. Simplemente es un ejemplo. Ustedes pueden buscar otras maneras. Recuerden que siempre hay muchas formas de modelar con distintas funciones. O sea, yo puedo hacer algo con funciones, ustedes lo pueden hacer sin funciones, pero si da lo mismo, están bien los dos modelos. Entonces, no se queden con que yo digo que lo tienen que hacer así, no. Entonces, por ejemplo, en muerte natural, lo que teníamos inicialmente era esta multiplicación solita. Teníamos población por tasa de mortandad. Pero entonces, yo lo que hice fue meterlo en la función max. La función max es máximo, o sea, me toma el valor máximo entre este valor que me dé la multiplicación y 0. ¿Por qué? Si en el dado caso que este valor de la multiplicación de un valor negativo, entonces la muerte natural, o sea, ese flujo de salida, me va a tomar el valor de 0. O sea, esto es para que no me saque más de la cuenta. O sea, cuando la población se me haga 0, este flujo de salida no me siga sacando pingüinos, porque entonces me va a volver negativo el valor del nivel, que es lo que estaba pasando era lo que estaba pasando acá. Entonces por eso hicimos la función máximo. Como ven, es muy sencilla, no tiene pierde, es muy básica, pero muy útil. Asimismo, como está la función máximo, está la función mínimo. Y se escribe min y funciona de la misma manera. Min y ponen los parámetros separados por puntos y comas y ya. En la eclosión hice lo mismo. ¿Por qué en la eclosión hice lo mismo sabiendo que es un flujo de entrada? Es como por curarse en salud, porque fíjense que desde que un flujo esté dependiendo del nivel, o sea, le salga una flecha del nivel, yo siempre hago eso, trato de hacerlo, porque no sabemos qué valor, dónde esté el error, dónde esté como fallando la estructura del modelo. Entonces, de esa manera nos prevenimos que estén entrando o saliendo valores negativos del nivel. ¿Por qué? Supongamos que los valores del nivel son negativos. Entonces, ¿qué va a pasar con este flujo de entrada? Digamos que el valor de la población sea menos 700, por ejemplo. Entonces, esto es una multiplicación de la fracción de eclosión por la población. Entonces, si la población es menos 700 por este 0.2 que vale menos 700 por 0.2 me va a dar un valor negativo. Entonces, me va a empezar a entrar valores negativos al nivel. Entonces por eso también hice lo mismo, una función máximo entre esa multiplicación y 0. Así, si en el nivel hay valores negativos, lo que me va a entrar es 0 pingüinos al año. Para las muertes por parásitos, recordemos que eran 20 pingüinos al año. O sea, esto simplemente era un flujo que me sacaba 20 pingüinos al año y ya lo convertí en esta función if. ¿Qué es lo que hace la función if? La función if es muy sencilla y muy útil, o sea, se puede utilizar para muchas cosas. La función if, se las voy a explicar, consiste en lo siguiente. Antes del primer punto y coma va el condicional, es decir, por ejemplo, si A es mayor que B, entonces que esa variable pues donde estoy haciendo el if tome un valor de 30 pingüinos, pues es un ejemplo. Y si no, entonces que sea 0, ya, así de sencillo es el if. O sea, primero va el condicional. ¿Cuál es la condición? Que A sea mayor que B. Si esto sí sucede, sí, entonces que me tome un valor de 30. Y si no, ¿qué es si no? O sea, que sea menor. Ese es el no. Entonces tome un valor de 0. Entonces, siempre antes del primer punto y coma va la condición, después del punto y coma va el sí, o sea, si sí se cumple la condición, entonces esto. Y si no se cumple, va en el último campo, que es este. Pero la función if es todavía más útil
porque se puede usar un if anidado. ¿Qué es un if anidado? Es cuando yo tengo, por ejemplo, si A es mayor que B, entonces digamos 30, que tome un valor de 30, ¿cierto? Y si no, entonces que revise, voy a meter otro if, que revise si A es mayor que C, o sea, otra variable diferente. Que si A es mayor que C, entonces que tome el valor de 2. Y de lo contrario, entonces que tome el valor de 0, por ejemplo. Y cierro los dos paréntesis del primer if y del segundo if. Y yo puedo meter los if que yo necesito. O sea, acá podría haber otro if y luego otro if. Un if anidado quiere decir un if dentro de otro if. Yo puedo tener funciones dentro de otras funciones. Es más, dentro de un if puede haber otra función diferente. Puede haber un pulso, un step. Ya depende de lo que yo necesite. Pero esta función es realmente muy útil. Entonces eso fue lo que yo hice aquí. Yo llegué y dije, si la población estoy multiplicando por 1 para arreglar las unidades, que eso lo expliqué en otro video, porque recordemos que muertes por parásitos es un flujo y población es un nivel. Entonces las unidades de población son pingüinos solitos y yo necesito las unidades en pingüinos sobre tiempo. Entonces por eso estoy multiplicando por 1 y a ese 1 le puse unidades de 1 sobre tiempo, o sea 1 sobre año. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Si la población es menor o igual a 0, entonces, recuerden que después del punto y coma es el entonces máteme 0 pingüinos. O sea, si no tengo pingüinos, o sea, si es un valor negativo o es 0, ¿cómo voy yo a matar pingüinos por parásitos? Si no tengo pingüinos, no se puede. Entonces le estoy diciendo, si no tengo pingüinos, no me mate a nadie, ¿cierto? Y entonces viene el if anidado, o sea, que revise otra cosa, otra condición, que si la población es menor que 20, ¿por qué menor que 20? Porque recordemos que el valor inicialmente, este flujo de salida simplemente teníamos ahí 20 pingüinos por año y ya. Entonces, ¿pero qué pasa? Ya dijimos que si es menor que 0, 0 pingüinos, pero ¿qué pasa si es menor que 20 pero mayor que 0? Entonces ahí le estamos diciendo, si la población es menor que 20, ya sabemos que es mayor que 0 porque supuestamente ya pasó este filtro, ya pasó el primer if. Entonces si es menor que 20, pues entonces máteme esos. O sea, si es menor que 20 pero mayor que 0, o sea, por ejemplo 5, 6, 7, 10, 15, 19, entonces máteme los que tenga. Eso es lo que dice acá. De lo contrario, máteme los pingüinos con parásitos, que ya sabemos que es una constante que vale 20. O sea, ¿qué es este último de lo contrario? Pues ya sabemos, no es entonces, si llega hasta este último filtro, quiere decir que no es menor que 0, no es igual a 0, no es menor que 20. Entonces, ¿cuál es la última opción que queda? Pues que es mayor que 20. Si es mayor que 20, entonces máteme 20. Si es mayor o igual, porque acá no sale igual, entonces máteme 20. Eso es lo que dice el if. Esta función realmente es muy útil y se puede utilizar en muchos escenarios. Entonces de esa manera arreglamos esta parte. La catástrofe fue un poquito más larga, que no la voy a explicar porque ya el video queda demasiado largo. No se alarmen como por la extensión, realmente es muy sencillo, es lo mismo, solamente que recordemos que en el video anterior, en el video de funciones, expliqué por qué modelábamos la catástrofe con un pulso, con la función pulso. Dijimos que en el enunciado teníamos solamente esta parte, esta última parte de esta que voy a seleccionar. Esto era lo único que teníamos aquí en la definición, esto solito. Teníamos un pulso que decía, máteme 400 pingüinos en 5 años y no lo vuelva a hacer. Este de 999 años es como, repítame esto en 999 años. Pero es que yo no estoy modelando ni siquiera 100 años, entonces nunca va a pasar. Esto es como una forma de que nunca vuelva a pasar.
esto era lo único que teníamos, pero a medida que ustedes empiecen a hacer los cambios para que no den valores negativos en el nivel, se van a dar cuenta que esto tiene errores. ¿Por qué? Porque me va a sacar 400 pingüinos en 5 años, sin importar, o sea, si yo le hago así solito, no le va a importar a esta función que, por ejemplo, no hayan los 400 pingüinos. ¿Qué pasa si cuando pasen los 5 años apenas hay 200 pingüinos? Y yo le estoy diciendo, sáqueme 400. Entonces, ¿qué va a pasar? El nivel se va a volver negativo, porque yo aquí solamente con este pedacito no le estoy diciendo al software, listo, no, tranquilo, entonces deme esos 200, no. Entonces me quedaría debiendo 200, y por eso es que el nivel se vuelve negativo. Entonces todo esto de acá adelante fue para que no pasara eso. Ya ustedes con más calma empezarán a ver cómo lo hice, pueden pausar el video y ir viendo cómo lo hice. Pero realmente es muy sencillo, simplemente se ve largo, pero es muy sencillo. Y funciona de la misma manera que les expliqué el otro día. Si la población es menor que 0, entonces la catástrofe no puede matar a nadie porque no van a haber pingüinos. Y luego revísenme, si la población es menor que 400, o sea, lo que les acabo de decir, ¿qué pasa si hay pingüinos pero hay menos de 400? Listo, entonces hágame el pulso, pero bla, bla, bla. Es lo mismo que les acabo de explicar, solo que se ve más largo porque dentro del if anidado hay una función pulso, pero realmente no es difícil. Entonces, ya con esto se supone que arreglé los problemas de los valores negativos. Vamos a ver si sí es cierto. Entonces voy a cambiar este 0.2 para las condiciones extremas, que es 0. Le voy a dar OK y no me puede dar valores negativos. Y recordemos que lo lógico es que la población desaparezca y se quede en 0. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Teníamos 800 pingüinos en el valor inicial y desaparecieron a 0. Y miren que en la tabla también nos muestra que empezaron a ser 0. Entre el 2024 y el 2025 se extinguió toda la población. Y también podemos ver que se extinguió fue justo después de la catástrofe, o sea, después de que pasan los 5 años y sucede la catástrofe. Y miren que acá vemos que está bien modelado esta parte de la catástrofe porque me está matando 256 pingüinos. Recordemos que en el enunciado decía máteme 400, pero ¿qué pasa si yo no tengo 400 en ese momento? O sea, después de los 5 años ya no había ni siquiera 400 pingüinos, entonces me tenía que matar lo que hubiera. En ese caso habían 256, los mató a todos y ya se extinguió la población. Entonces ahí vemos que ahora sí, ya en este caso, sí pasa la prueba de condiciones extremas, pues hasta donde lo hemos hecho. Ahora, vamos a hacer la condición extrema, pero por encima. Recordemos que el valor que había era 0.2, o sea, un 20%. Ahora vamos a hacerlo por encima, o sea, en condición extrema por encima, o sea, 0.9, por ejemplo, o sea, un 90%. Nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa en la vida real si la tasa de nacimientos es el 90%? Pues va a pasar lo contrario a lo que pasó aquí. La población no se va a extinguir, sino que va a empezar a incrementar. Eso es lo que debería pasar. Si no pasa eso, seguimos teniendo problemas en la estructura. Efectivamente, sí pasó eso. La población incrementó bastante. De hecho, si vamos a la tabla, vemos que para el 2099 es 2,28 Euler a la 19. Es un valor demasiado grande. Y eso es bueno, o sea, eso era lo que teníamos en mente, que iba a crecer bastante. Entonces pasó la prueba de condiciones extremas, ahora sí. Pero pasó la prueba de condiciones extremas solamente para este parámetro, para la fracción de eclosión. Ahora, es muy importante que recuerden regresar al valor inicial, o sea, 0.2, recuerden volverlo a cambiar. Después de que lo volvemos a cambiar, hay que hacer eso mismo que acabamos de hacer, pero con las demás constantes, o sea, con el área, con pingüinos con parásitos, y hay que hacerlo uno a la vez. O sea, lo cambio, analizo el resultado, si sí pasa o no pasa la prueba, luego lo hago por debajo y lo hago por encima, y luego lo regreso al valor al que estaba para continuar con otra constante. Así se hace. En eso consiste la prueba de condiciones extremas.
Ahora, la prueba de sensibilidad también consiste en coger los parámetros, o sea, las constantes, y cambiarle el valor, pero ya no a valores extremos, sino a valores, vamos a ser sensibles y vamos a cambiarlo solamente un poquito. Por ejemplo, en esta, pingüinos con parásitos. Entonces vamos a graficar nuevamente nuestro escenario base, que es este. Recuerden, este es como mi escenario base. Y vamos a hacerle prueba de sensibilidad a pingüinos con parásitos. Está actualmente en 20 pingüinos al año. Entonces le vamos a subir y a bajar, pero poquito. Por ejemplo, si están 20, le voy a subir por encima solamente 5 pingüinos, 5 unidades. ¿Y cómo sé si es sensible o no es sensible? La gráfica se debe comportar muy similar. O sea, esta es la del escenario base. Lo voy a correr y miren que se comportó exactamente igual. O sea, no exactamente los mismos valores, porque miren que en el escenario base estaba casi en los 700, pues muy en el 700, y bajó. Pero esto es porque obviamente cambiamos un valor. Pero la idea es que se comporte de la misma manera. Así sabemos que no es sensible. De todas formas, en la descripción de este video va a estar otro video donde enseño cómo se puede hacer el análisis de sensibilidad de otra manera. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 25 pongo 15? O sea, recuerden que el valor que había era 20, entonces primero le subí y ahora le estoy bajando 5 unidades solamente, que es algo pequeño. Lo corro y se comporta de la misma manera, solamente que esta vez se subió un poquito por encima de los 700 pingüinos. O sea, no es que les tenga que dar exactamente el mismo valor, sería imposible porque le estoy cambiando un número. O sea, le estoy cambiando la cantidad de pingüinos que se van a morir. Pero la idea es que se comporte igual. Que el modelo no se desmorone por un cambio tan pequeño. Eso es lo que... O sea, un modelo que no sea sensible a ningún parámetro es un modelo robusto. Y la robustez es buena porque quiere decir que los cambios del exterior no me van a afectar tanto el modelo. O sea, que el modelo es resistente a los cambios del entorno. Porque recuerden que las constantes son como las que me modelan el entorno, por decirlo así. La constante es hasta donde llega mi modelo, son las variables exógenas. Y ya con esto sería como un resumen de esas dos pruebas, pero recuerden que hay otras pruebas que deben de estudiar, no solamente son estas dos.